Hola, buenas tardes. Como decíamos ayer, o casi, como decíamos ayer, creo que han pasado 13 años desde el último ciclo de conferencia del Colegio de Arquitectos de Almería y hoy reiniciamos ese ciclo de este año con la conferencia de Andrés Cánovas del grupo o del estudio Amán Cánovas Maruri y que se completarán con otra serie de conferencias que ocurrirán 3 en este primer semestre y 3 en el segundo semestre. Nos acompaña Miguel Centella, que es el coordinador de este ciclo de conferencias, como ha sido de todas las conferencias que han servido de base para la labor editorial y de difusión de la arquitectura del Colegio de Arquitectos de Almería en las últimas décadas. En este primer trimestre, además de Andrés Cánovas, tendremos una conferencia de Alonso y Sosa y otra de COR asociado a arquitectos. El siguiente semestre, a partir de septiembre, tendremos una conferencia de Espejel, Arquitectos, L Arquitectura y Carlos Ferrater. Al conferenciante de hoy, a Andrés Cánovas y a su oficina, a su estudio, lo va a presentar Miguel Centella. Cuando quiera, Miguel. Muchas gracias, Luis. En primer lugar, quiero agradecer al Colegio de Arquitectos la confianza depositada una vez más en poder tener la opción de organizar algunas actividades culturales. Poco podía yo pensar que 35 años después de presentar en mayo del 87 en el salón que tenemos aquí al lado, la primera conferencia del primer ciclo en aquel año, íbamos de nuevo a reiniciar unas actividades en el Colegio de Almería, ahora en el ámbito de la biblioteca y también en este contexto que nos ha traído la pandemia y las nuevas tecnologías de hacer las conferencias pues en esta modalidad a distancia. Entre mayo del 87 y mayo del 2009 realizamos en Almería 106 conferencias que son las que sirvieron de base para la publicación de los 67 documentos de arquitectura que el último salió en el 2009. Voy a presentar a Andrés Cánovas, que como ha dicho Luis, el decano, forma parte del estudio ACM Temperaturas Extremas junto a Achu Amán y Nicolás Maruri. Y para mí es una satisfacción presentar a Andrés. No recuerdo cuándo nos conocimos, pero hace muchísimos años, posiblemente fue en el colegio cuando Andrés estaba realizando una de sus primeras obras por las tierras de Almería, en Mojácar, las viviendas del Cantal, los Altos del Cantal, que se terminaron en el 91. Después compartimos llamadas y alguna reunión cuando Andrés estaba dirigiendo la revista Arquitectos y en Almería habíamos empezado la colección Documentos de Arquitectura. Hemos compartido muchos cursos de verano en Almería, en Cartagena, sobre todo desde la apertura de la escuela en esta ciudad en el 2008, que ha sido un apoyo incondicional a todos los docentes y siempre dispuesto a colaborar en todo lo que se le ha pedido para esta universidad. No he dicho que nació en Cartagena y se mueve habitualmente entre Cartagena, la región de Murcia y Madrid. Su actividad profesional es poliédrica en 3 ámbitos de trabajo fundamentales para la arquitectura. Por un lado, la docencia. Lleva más de 30 años impartiendo clases en la Escuela de Madrid, ha organizado un máster internacional en vivienda colectiva, es asiduo conferenciante en escuelas de arquitectura europeas y suramericanas. En estos momentos es director del Departamento de Proyectos de la Escuela de Madrid. Otro ámbito es el de la investigación. Forma parte de GIPCO, el grupo de investigación de vivienda colectiva del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la EPSAM. Es de los mayores conocedores en España del tema de la vivienda. Fruto de ello es la edición de varias monografías sobre el tema de vivienda colectiva
editadas en Valencia, y la última recién publicada es sobre vivienda europea. En el último ámbito de su trabajo sería como arquitecto proyectando y construyendo edificios. Ha realizado importantes actuaciones en el campo del patrimonio, como el Museo de la Muralla Árabe en Murcia en 2006, la restauración paisajística del embarcadero del Hornillo en Águilas en 2008, el Museo Monteagudo en 2010, en el 2011 la cubierta del Parque Arqueológico del Molinete y la más reciente del Museo del Foro Romano en Cartagena, terminada el año pasado. Ya por terminar, y relacionado con la citada investigación en el campo de la residencia, ha construido unos cuantos edificios de viviendas colectiva, entre los que voy a citar en 2002 las viviendas en Hilarión Eslava en Madrid, en 2003 las 16 viviendas adosadas en Lorquí, en 2007 las viviendas en Mieres y en Carabanchel, todas súper publicadas y súper premiadas, y en 2010 las viviendas en Coslada. Un sinfín de premios que no voy a citar, tanto de proyectos como concursos como obra construida en la región de Murcia, en Madrid, y solamente citar el último concurso, uno de los últimos concursos, no, ya no es el último, seguro que después ha ganado otros, los últimos concursos ganados para el pabellón de España en la Expo Internacional de Dubái. Y sin más, Andrés, cuando quieras, y agradecerte una vez más tu colaboración con el Colegio de Almería. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Ahora empezaré a compartir pantalla, pero primero gracias, por supuesto, al colegio, gracias decano, gracias Luis y gracias Miguel por esta invitación. Claro, yo me siento como en casa, claro, porque estoy en mi estudio, evidentemente, ¿no? Pero también por estar con vosotros, porque efectivamente mi relación con Almería y con el colegio, independientemente de las relaciones personales, viene de antiguo, ¿no? No solo por haber construido nuestra primera obra, como ha dicho Miguel, en Mojácar, sino porque en el año, si no recuerdo mal, 2006 y 2007 tuve el placer de dirigir el curso de verano que organizaba el colegio, unos cursos de verano fantásticos y que supusieron en esos años una visibilidad para el colegio realmente importante, ¿no? Yo creo que la labor que ha hecho históricamente el Colegio de Almería ha sido importantísima, no solo por esos ciclos de conferencias que se han venido repitiendo, sino también por la labor editorial que estaba en su momento coordinando Miguel, ¿no? Tanto la labor de documentos como la labor de archivos, ¿no? Que yo creo que sigue todavía por ahí coleando, ¿no? Porque publicaron arquitectos, algunos conocidos, pero algunos conocidos que curiosamente no tenían una monografía y que en esta colección iniciaron su trayectoria editorial, ¿no? Sino también porque había mucha arquitectura emergente que la primera vez que es publicada es a través de estas colecciones. Y yo creo que eso no lo han hecho muchas organizaciones colegiales y culturales y, por lo tanto, eso es absolutamente impagable. Por tanto, gracias por la invitación, pero sobre todo gracias por tantísimos años de esfuerzo de difusión de la arquitectura, cosa que en este momento es sustancial, ¿no? Como efectivamente no sé muy bien cuál es como dicen los ¿verdad? Los de marketing, ¿no? El público objetivo, ¿no? Pues haremos una especie de no una conferencia, sino una charla que le pueda interesar, por un lado, a los profesionales y también a los estudiantes que puedan participar en esta cosa. Y, por lo tanto, bueno, no intentaré ser ni demasiado sesudo ni demasiado práctico y, por tanto, yo creo que se puede ejercer una condición fronteriza entre la crítica y
la práctica. Pero bueno, en definitiva venimos a hablar de arquitectura. Yo le había comentado antes a Luis y a Miguel que cómo organizábamos esto, si había después un turno de preguntas, que me parece perfecto, pero como hago siempre de manera presencial, si alguien tiene algo que contar a mitad de la charla, yo no tengo ningún problema en que alguien corte y diga, oye, ¿puedes ir más por aquí o por allá? Si en vez de contar 5 proyectos, pues contamos 3, joder, tampoco pasa nada, ¿no? Es decir, que con toda libertad actuar en consecuencia, para que eso, de alguna manera, se parezca más a una intervención presencial, que yo creo que, en definitiva, es lo que queremos ya. Intentar vernos, intentar hablar y hablar después de estas cosas y tomarnos unas cervezas, que realmente es lo que tiene interés, porque que esté yo hablando aquí 1 hora y media, sinceramente no tiene ninguno. Bueno, en cualquier caso, vamos a mostrar la pantalla. Yo creo que vamos a empezar, a ver si esto funciona. Mostrar pantalla. Muy bien. ¿Funciona? ¿La estáis Perfecto. viendo o no? Sí, Ah, sí, sí. vale, fantástico, cojonudo. Me quedo tranquilo. Bueno, Eh, eh, claro que vamos a hablar de arquitectura desde 2 o 3 posiciones distintas, desde dos o tres conceptos que se enlazan, pero siempre a través de la actividad proyectual. Y yo creo que uno tiene que referirse al lugar, y tiene que referirse al lugar no referido estrictamente al contexto clásico de la arquitectura, sino al lugar en el cual uno se siente cómodo, de dónde viene, cuáles son sus experiencias cercanas, porque al final recordáis aquella cosa de Eupalinos, ¿no? Construirse a sí mismo, ¿serán dos hechos o no? Dice, bueno, al cabo de construir, acabé por construirme a mí mismo, y los lugares donde estamos, en los cuales trabajamos, los lugares que deseamos, aquellos lugares en los que nos sentimos cómodos, claramente nos construyen. Y por supuesto que es verdad que hemos podido construir una buena cantidad de obras en Cartagena. Yo he elegido algunas de esas porque os pilla también cerca, y como de manera sistemática digamos, profesionales y amigos cercanos van allí, digo, bueno, pues vamos a presentarlas aquí por si en un momento determinado, bueno, mañana mismo tenemos una visita de arquitectos de Alicante que desgraciadamente yo no voy a poder atender. Pero me parecía que esa cercanía nos ofrecía una oportunidad, ¿no? Por tanto, también es una charla de cercanías y de lejanías. Conocéis Cartagena y conocéis la Bahía, una ciudad que desde el punto de vista del clima es tan parecida, ¿verdad?, a Almería, no tanto desde su morfología y no tanto desde su condición, como una ciudad que es clarísimamente industrial y clarísimamente militar, y por lo tanto tiene esas dos posiciones que yo hablo siempre por un lado del hormigón, de la situación pétrea, defensiva, y por otro lado de los aceros, ¿no? de estos grandísimos polígonos industriales ligados a la petroquímica que van a hacer una arquitectura en la cual la representación no existe y existe el uso puro. Y eso, de alguna manera, a mí y a nosotros como equipo, a Nico y a Achu, nos ha influido de manera radical. Y por lo tanto, el primer proyecto se sitúa en esta posición, en esta especie de barranco que no es más que una calle tallada en la roca, que abre y que abrió a final del 19 y principio del 20 una nueva vía de acceso al puerto de Cartagena. Arriba se ve esta especie de pequeño edificio con una torre mínima, que es la Plaza de Toros de Cartagena, sobre la cual estamos actuando en este momento en la recuperación del anfiteatro romano, pero también en la convivencia de parte de esta Plaza de Toros con los restos del anfiteatro, ¿no? Y este tallado que vemos aquí en una fotografía reciente,
o en este tallado se nos encargó una pequeña pieza que subiese al castillo de la ciudad, una pequeña pieza que no solo tenía esa visión o esa posición de restituir un camino, de restituir un tránsito, sino también de darle dignidad a toda esta zona. Encima de este muro infame aparecían unos refugios de la guerra civil española, unos refugios muy especiales porque se dejaron de construir a mitad final del año 38. El monte, como veis, es un monte de esquistos y por lo tanto es un monte que se meteoriza con una facilidad extraordinaria. Esos refugios se llenaron de monte, de roca, y nosotros, que por planimetría conocíamos el refugio, le propusimos en este caso al ayuntamiento poder recuperarlos, poder hacer un museo, a la vez que hacíamos una torre y también venderles un edificio. Es verdad que en estos primeros años 2000 hasta el 2006, que se inaugura, si no recuerdo mal, este edificio, eran años de bonanza y por lo tanto uno podía de alguna manera proponer y ser escuchado, ¿no? Y por lo tanto el edificio es tan tonto como esto. Esto lo hicimos en colaboración con Martín Lejárraga, ¿no? Una recuperación de esas piezas que se meten hacia el monte, un edificio que de alguna manera es casi una grapa sobre el monte y una torre cilíndrica que va a hacer ese tránsito entre esta calle, entre este barranco artificial y el castillo de la ciudad, con una posición mecánica tremendamente simple, ¿no? Una pieza de 38 metros que lleva al límite la esbeltez y que era coronada por una viga Warren que va a hacer de pasarela, que va a unir esos dos puntos, un ascensor con un monte, y unos refugios tallados en roca que simplemente van a ser tratados con un suelo ligero y una consolidación, como veréis, de estas paredes difíciles, ¿no? Y por lo tanto este muro de hormigón que restituye el monte con estas ventanas que favorecen que la insolación no sea una insolación directa y por lo tanto que estas oficinas se aíslen un poco de esta calle que en este momento tiene un gran tráfico y que prácticamente funcionen sin ninguna posición de aire acondicionado. Y por otra parte esta torre que va siendo forrada con una malla metálica muy espesa en los primeros metros y que va aligerándose hasta llegar arriba, porque los primeros metros no hay demasiado que ver y en cambio cuando uno llega con el ascensor arriba se encuentra con un paisaje realmente fantástico, ¿no? Aquí lo veis muy bien. Son estas mallas que utiliza Dominique Perrault en la biblioteca de Francia, ¿no? Y por lo tanto también entender que esta cosa que nos pedían de un ascensor panorámico, yo creo que habían visto las cosas horribles de Portman, ¿verdad?, en Estados Unidos, se convierte en una torre más parecida a las torres de Ravenna que a estas piezas escandalosamente comerciales. De la misma manera aparece esta especie de gran alfombra de piedra que va a unificar todo el lugar intentando darle una cierta dignidad y que de alguna manera la lluvia, con una fotografía más reciente, se va a encargar de, como en aquel edificio de Rícola, de Herzog y de Meuron, se va a encargar de que la lluvia, el tiempo pase por el edificio, no tanto como suciedad, sino como una pátina, ¿no? Por otra parte, el interior se resuelve con esta, digamos, visión espartana, cubriendo la malla, el monte, unitando y cubriéndolo de estas mallas que no son en este caso estructurales, sino que sirven para acentuar los pliegues del monte, que el monte no quede como el culo de un niño, sino que aparezcan las luces y las sombras de esta
cueva que se pensó para la sala de guerra del Gobierno de la República cuando tuvo que huir de Madrid. Definitivamente se van a Valencia y por eso estos refugios quedan abandonados, ¿no? Pero también con esta imagen un tanto inquietante, ¿no? Con esta malla tan irregular cuya posición se debe a los obreros que les dijimos, oye, ponedla como queráis, y no tanto a la mano del arquitecto, incidiendo en esa posición en la cual también otros saben hacer las cosas y no solo nosotros. Paso a un tema para nosotros importante que se relaciona con las condiciones públicas en las viviendas, algo que constantemente ha ido de alguna manera estando presente en nuestra carrera y en nuestro trabajo profesional, en el ámbito de la vivienda y en otros ámbitos, como también veréis. Y por lo tanto, esta relación entre lo público y lo doméstico, en una situación difícil, encoslada, en la periferia de Madrid. Ya sabéis que cuando los solares son rectangulares son habitualmente vivienda privada, y cuando tengo un triángulo o un trozo infame, pues es vivienda pública. El sistema de trabajo es tan normal como el de prueba y error, y por lo tanto entendemos que no existen las ideas sino las intenciones de proyecto, y mucho menos las ideas formales, ¿no? Uno tiene que ir avanzando, conociendo el sitio, trabajando mucho, ¿no? Y por supuesto existen las referencias, y en este caso las referencias estaban muy claras, ¿no? Esta idea de utilizar plataformas de uso como utiliza en este caso Le Corbusier, la unidad de habitación de Marsella, o estos lugares de relaciones públicas en este edificio lamentablemente ya demolido, el Rosewood Garden de los Smithson, que plantea estas colinas artificiales hechas también con un derrubio anterior, con un derrubio de los bombardeos alemanes en la Segunda Guerra Mundial, y que se convierte en un espacio de relación, pero también en un espacio de libertad. Y por lo tanto aparece esta imagen de un edificio que se construye con trozos de otros edificios, como ahora veréis, que tiene dos plazas, ¿no? Una plaza a la cota cero, que va a significar un encuentro de dos partes de la ciudad, y otra plaza que va a unir estas cuatro torres, estos cuatro edificios, y que de alguna manera va a plantear una plaza en altura, una plaza de comunidad, ¿no? Este es este esquema de esta edificación. Por supuesto, un sótano lleno de coches, una planta baja que va a estar conectada con esta planta en altura, tres pequeños bloques que van a contener en planta baja comercios y en las dos plantas siguientes oficinas, una gran plataforma pública, un edificio destinado a la venta y tres pequeñas torres destinadas a viviendas de alquiler para jóvenes y mayores, ¿no? Para jóvenes y para ancianos, ¿no? Por no ser políticamente correcto, ¿no? Y nosotros lo planteábamos con una especie de cadena de solidaridad, ¿no? En el sentido de esta convivencia que permitía que los jóvenes le dejasen al niño pequeño a los ancianos porque querían ir al cine, o que estos mismos ancianos le pidiesen unas pastillas que les hacían falta, y que los jóvenes bajaban a la farmacia, cosa que en algún sentido se produce, ¿no? Unas piezas a las cuales de nuevo se trabaja esta idea de esbeltez, como veis, cizallando cada una de las torres para convertirlas no en 4, sino en 8 pequeñas torres, remarcándolas con el color de esta chapa colocada en paños de 6 metros a doble forjado, y trabajando las chapas perforadas con
con las chapas opacas, ahora veremos por qué, y trabajando la caligrafía de las fachadas de estos edificios, huyendo de esta condición del ladrillo pesado, el ladrillo rojo madrileño y de las, efectivamente, estas condiciones del 1,20 por 1,20 en ventanas y de las caligrafías horizontales, ¿no? Esta es esta situación, todavía con los bajos sin ocupar, ahora ya hay un poco de todo, ¿no? Unos más agraciados y otros más desgraciados, ¿no? Esta idea de la no privatización de este espacio público, que es siempre lo que suele ocurrir con estos lugares, que inmediatamente se pone valla. Afortunadamente, estas son viviendas del Ayuntamiento de Coslada y se ha conseguido que uno pueda atravesar este sitio y que esto se convierta en una plaza interior cubierta, como podéis ver aquí, que tiene en su centro un ascensor y una escalera, una primera escalera que lleva al sótano y una segunda escalera que va a conectar estas dos plazas con este ascensor que va a conectar la planta baja y el sótano. Y por lo tanto, este lugar entendido como un lugar de paso y cubierto con esta escala y con, claro, obviamente, la posibilidad de ser oficinas, todos estos huecos que veis, que no tengan esta iluminación directa o soleamiento directo, pero a la vez unas oficinas que quedan detrás de esta chapa perforada y que por lo tanto no tienen una relación con esa plaza, una relación física, ¿no? Y esta plaza superior que como veis queda absolutamente libre de viviendas, excepto en dos puntos. Por un lado, en las viviendas en venta, que se unen en esta plaza con esta especie de tráquea, intentando distinguir entre la rotación del alquiler y las viviendas más estables en venta, y esta pequeña pastillita que es una pastilla dedicada a personas con problemas de movilidad, ¿no? y que por lo tanto están muy en relación con la plaza, de tal manera que pueden salir, tomar el aire y tomar el sol sin necesidad de tener que bajar en la ciudad, y por lo tanto cobra también mucho más sentido esta plaza, que como veréis va a ser una plaza tremendamente artificial. Perdón. Esta es esa escalera que hace ese oficio de conectar estos dos lugares distintos, y una plaza que en su color y en su configuración se construye con esta artificialidad de una plaza que está arriba, que no quiere ser claramente una plaza vegetal. Este lugar conecta dos parques, uno de ellos muy hermosos de Coslada. Como veis, se construye con esta chapa mini onda, la más barata que hay en el mercado, con los colores también más baratos del mercado, y con unos suelos con hormigones porosos para conseguir horizontalidad en los suelos, y con estas manchas grandes de caucho para que los niños puedan jugar, puedan abrirse la cabeza sin que, digamos, mueran en el intento, ¿no? Y después tatuando con estos pequeños lugares que no son más que las tapas de registro del hormigón poroso. Es decir, algo que aparentemente es un inconveniente, convertirlo en una virtud del proyecto. Y por lo tanto, trabajar siempre en esa posición en la cual el mejor cliente es el cliente que más problemas te pone, y no tanto el que te deja actuar con libertad, ¿no? Es esta pieza que por otra parte conoceréis porque está infinitamente publicada, de estas viviendas quizás tan adustas, ¿no? La última pieza de viviendas que hemos acabado en España son estas en Valdebebas, que os traigo, también fruto de un concurso entre un promotor privado, lo cual tiene para mí bastante interés, ¿no? Y que acaba de ser seleccionado ayer, y por eso lo pongo ahí con esta vanidad que solemos tener los arquitectos, y de la cual yo vanidad que comparto con vosotros, con esta selección de los premios del Consejo, que tampoco tiene mayor importancia porque han seleccionado a media España, ¿no?
me interesa mucho esta imagen sobre el reciclaje de las ideas y no tanto sobre el reciclaje de los materiales, de los cuales yo no voy a hablar ahora. Estamos empezando un proyecto de un concurso ganado en Luxemburgo, sitio en el cual hemos ganado algún concurso más, que se basa en la economía circular. Pero este proyecto no trata de eso. Trata de cómo un proyecto antiguo, en este caso de un primer premio que hemos ganado o que ganamos hace tiempo ya en Suiza, del cual todavía no hemos empezado a construir, y por lo tanto una manera de organizar, una manera de entender el interior de la vivienda, que en este caso, como veis, es bueno, como veis, el proyecto en Suiza no es necesariamente un cajón suizo, ¿no? En este caso son más una vivienda de pétalos en un jardín que, de nuevo, como en el caso anterior, valora que se atraviese el edificio, que se atraviese la parcela, y no es tanto un lugar cerrado, sino un lugar que se convierte en un lugar público en el cual se ponen estas flores, en las cuales todas las zonas húmedas se colocan en el tacón, ¿verdad? Se colocan, digamos, en el perímetro de la vivienda, y se lleva la estructura de las viviendas medias de nuevo al perímetro, y solo hay un soporte en las viviendas grandes, con lo cual, por otra parte, un experimento que ya hizo Mies en el 27 en Stuttgart, y por lo tanto uno no está inventando demasiadas cosas, ¿no? Pero liberado el interior de las viviendas del agua, de las bajantes, de los montantes y de la estructura, la capacidad de organización interna de esas viviendas es infinita. A partir de esa experiencia, de esta experiencia de unas viviendas construidas en aluminio, es decir, la diferencia es que mientras que en España estamos construyendo vivienda social, todos nosotros, por supuesto, a 800 euros, pues estas viviendas se construyen en Luxemburgo, estamos construyendo a 1.700 euros, 1.750, y estas viviendas se construyen a 2.800 euros metro cuadrado, las viviendas públicas, ¿no? Esa es una buena diferencia. Es verdad que allí los arquitectos te salvan la vida y aquí no tanto, ¿no? Este es el proyecto que trata esa misma situación de, frente a una manzana extraordinariamente compleja, alinearse con estas torres que generan unas vistas clarísimas al Parque de Valdebebas, un parque metropolitano importantísimo. Por lo tanto, todas las viviendas pueden lanzar su vista a este lado corto de este extraño trapecio, y que tiene en su corazón, en su interior, en dos plantas, en dos niveles, no en dos plantas, todos los espacios públicos de este tipo de viviendas. Aquí lo veis, ¿no? Este corazón en la planta baja verde, y en la planta primera, debajo obviamente están los comerciales, todas los usos de unas viviendas no estrictamente públicas, las piscinas, los sitios para reuniones, los juegos de niños. Pero esta disposición de las viviendas también es interesante. De nuevo, se lleva todos los tacones, todas las zonas húmedas ligadas con los baños al principio de la vivienda, lo cual no es nada habitual. Se lleva al perímetro, como veis, toda la estructura, y se lleva al fondo los lugares comunes, de tal manera que los lugares comunes, prácticamente en todas, no en todas como observáis, pero prácticamente en todas las viviendas, tienen tres orientaciones, lo cual es bastante interesante porque hace que se pueda tratar el alzado de maneras muy distintas. Como veis, hay parte de los alzaos que se tratan con esta especie de rejilla, porque no tienen protección de ningún tipo de persianas, mientras que las habitaciones se tratan con persianas. Aparecen estos duples con grandes terrazas, viviendas en doble altura en la parte superior de las torres, y de esa manera las torres se pueden ir descomponiendo, se pueden ir, digamos, teniendo esta situación con las caras curvas, ¿no? Y con estos vidrios curvos, que de nuevo rechaza un poco la morfología habitual madrileña y la habitual en barrios como este de
Valdebebas, ¿no? Veis que cada una de esas piezas tienen este color de aluminio distinto, de tal manera que no generan una gran masa, un paño, sino que van, digamos, trabajando no solo a las distintas alturas, sino los distintos planos de fachada, ¿no? Voy a pasar suficientemente rápido estas piezas, tampoco quiero detenerme excesivamente, ¿no? Pero esta es la relación que plantean con el exterior, en este caso con las viviendas de los dúplex, o el interior de esas piezas con este salón de 3 orientaciones más la pieza de la doble altura. Inmediatamente unos edificios públicos que de alguna manera hablan también de esa condición de la relación entre las personas, de lo público y de lo privado y de las comunidades. En este caso, un museo en la ciudad de Murcia, ¿no? Muy cerca de este castillo árabe coronado con este corazón de Jesús enorme, ¿no? El corazón de Jesús es el Cristo, es tan grande que hace que el castillo, que es muy grande, parezca un pisapapeles, ¿no? Esta idea, esta cosa de la escala, ¿no? Nos proponen, porque habían visto la torre de Cartagena primero, hacer otra torre que pueda llegar a este castillo, lo cual era absurdo, ¿no? Como esa torre lo único que haría sería romper con la silueta de este lugar que es muy hermoso, por otra parte, ¿no? Y conseguimos al final que nos encargasen un proyecto que era un museo, una especie de centro de interpretación que después se convirtió en museo en la ladera de este castillo, en esta situación. Ahí abajo veis una ermita, ¿no? Una ermita que es lo único que queda de la iglesia de la localidad, a la cual le cayó una roca, cosa que ocurre una vez cada no sé cuántos años, y la reventó, ¿no? Es un monte de nuevo tremendamente meteorizable, ¿no? Y abajo de esa pequeña ermita del castillo de Monteagudo, de la ermita de San Cayetano, ¿no? Había también una excavación arqueológica, primero unos restos romanos, unos restos también argáricos, con lo cual era un problema tremendamente complejo, ¿no? La idea es generar un lugar propio dentro de esa morfología un tanto, digamos, desordenada, ¿no? Un lugar que contuviese un patio, que contuviese un lugar propio, un recinto que incluía de alguna manera a la ermita. La ermita no se convertía en un objeto extraño, sino que se adaptaba al perímetro de ese lugar y trabajaba con ese lugar, ¿no? Y también trabajar de alguna manera por nuestra parte esta idea de la amortiguación del calor en un clima que a veces es insoportable, como por otra parte conocéis de sobra los que sois de estas latitudes, ¿no? Y a nosotros nos interesaba mucho cómo hace la naturaleza para protegerse, cómo el cactus se llena de agua o estas plantas se doblan sobre sí mismas como otro tipo de cactus, no las chumberas exactamente, y al doblarse ellas mismas propician una determinada sombra, ¿no? Pero también cómo es la arquitectura del lugar, ¿no? Una arquitectura que en mi opinión no es ni mala ni buena, sino hecha por las personas, sin ningún tipo de propensión intelectual, pero que trabaja con estas piezas de madera sobre los balcones, que te van a proteger del sol, pero que también te van a propiciar una corriente de aire que hace que dentro pues que baje la temperatura a 2, 3 grados, con lo cual la sensación es radicalmente distinta, ¿no? Y por lo tanto emplear todos estos recursos locales para poder construir una pieza decididamente contemporánea, con una cierta condición contextual, por supuesto. Claro, cuando uno llega a estos lugares se da cuenta de que nuestra arquitectura mediterránea es, por un lado, tremendamente hermosa, pero se puede fabricar con muy pocas cosas. Primero, es una arquitectura que se vive no dentro ni fuera, se vive en los entremedios, ¿no? Es una arquitectura cartilaginosa, ¿no? Pero es una arquitectura que trabaja con la sombra, que trabaja con el fresco, que trabaja con la vegetación, ¿no? Y cuando
esta arquitectura trabaja a la vez con todas esas cosas, quizás no necesita mucho más, ¿no? Trabajamos, por tanto, con una situación de celosías, con una especie de gran pieza que va a permitir que el aire pase por estos agujeros de los troqueles y que ventile estas caras interiores y que, por lo tanto, fabrique un colchón de aire para poder bajar en este interior la temperatura, esos 4 o 5 grados, que es realmente lo que ocurre. No quiero abandonar la reunión, creo que he hecho algo mal, que es... no sé si me estáis viendo. Todo bien, Andrés, todo bien, sí, sin Porque yo me problema. estoy... no, ¿sabes lo que pasa? Que yo me estaba viendo a mí mismo, lo cual ya es tremendo para la vanidad. Bueno, de alguna manera me vuelvo a ver a mí mismo. Voy a ver si... Aquí está, sí, perdón. Y de alguna manera este edificio trabaja, por un lado, como os he dicho, intentando recuperar ese centro con una especie de patas de elefante, con una estructura muy importante que va a sostener todo el edificio y en el cual van a estar los pequeños lugares públicos, ¿no? Pues unos aseos, una salita de conferencias pequeñísima o una pequeña tienda, ¿no? Y fundamentalmente un patio con unas albercas. Esto es interesante porque lo que proponemos es que el museo esté arriba por esta especie de rampa que se cierra por las noches, pero que este lugar, sobre todo ese patio, permanece abierto y por lo tanto durante el día ahí los señores del lugar y las señoras van allí, unos leen el periódico, otros simplemente toman el fresco y en este patio se pueden hacer pequeñas reuniones o se pueden hacer una verbena mínima o la asociación de vecinos puede de alguna manera tener una reunión en este pequeño local con 20 sillas, ¿no? Y por lo tanto se trata de que esta arquitectura, estos equipamientos no sean ajenos al sitio, no desde su contexto físico, sino desde su utilización, desde potenciar la convivencia a través de las arquitecturas, ¿no? Desde esta pieza que, como veis, se va a ir fragmentando, se va a ir quebrando, va a dejar este lugar en el cual afortunadamente ya han crecido los árboles, en los cuales la gente se sienta, ¿no? Pero un lugar que al quebrarse adquiere la dimensión del entorno, con este acero oxidado que va a recubrir una pieza de chapa con una impermeabilización en caliente y por lo tanto totalmente impermeabilizada con un tubo que se recubre con estas dos celosías. La celosía de hueco menor simplemente sirve para que penetre el aire y la celosía de hueco mayor va a servir para tener esa relación con el exterior, de tal manera que también el edificio se va a orientar y las grandes piezas van a estar fuera. Por un lado orientado a la Vega del Segura y por otro lado con esta especie de trompa orientado al Castillo de Monteagudo y por lo tanto desde el interior del edificio uno puede localizar casi como en un fotograma los lugares que se van a explicar en el interior de esa pieza, ¿no? Es un sitio con esta dureza material de los hormigones, de los aceros, y que, como veis, se conecta con el exterior. Dentro llueve en ese lugar, veis que hay una rejilla abajo y dentro llueve porque se producen corrientes de aire, esa ventilación de la que hablábamos, que lo que va a favorecer efectivamente es atemperar el clima en ese sitio. En este caso, pues esto es una pequeña tienda en los cuales los visitantes pues compran los objetos habituales en estos lugares, ¿no? O esta subida por escaleras, como veis, de nuevo el edificio no toca el muro de la ladera, del cambio de cotas, sino simplemente favorece de nuevo esa ventilación, ¿no? Y
cómo se va a relacionar con ese paisaje lejano en este caso, de los montes de la Fuensanta en Murcia. Y va a tener estas pequeñas piezas, ¿no? Esta pequeña pieza para, como os he dicho, pues que haya dos conferencias o una reunión de vecinos, y este lugar naranja por el cual vamos a subir, como veis aquí, a ese piso superior donde va a estar el museo. Y realmente parte del museo se va a construir en los descansillos de la rampa, ¿no? Los descansillos, como decía el arquitecto Azuma en su casa de Tokio, ¿no? Mi casa es tan pequeña que está prácticamente se construyen los descansillos. Aquí pasa un poquito lo mismo, ¿no? El recorrido, digamos, te va abriendo las posibilidades de completar este pequeño museo con lugares cerrados, o en este caso, en la foto que veis, con un lugar abierto, que es el lugar en el que los niños, bueno, pues pueden pintar o hacer las actividades que quieran, o los padres lo dejan allí mientras que ven el museo. Y este es ese interior en el cual incluso las vitrinas quedan integradas en toda esta situación, en los fondos, de tal manera que es mucho más importante lo que ves a través de las ventanas que las 4 piezas que pueda haber en ese museo. Realmente es un sitio que lo que valora es el lugar y no tanto los contenidos interiores de estas piezas, ¿no? Esa visión de esta especie de organismo agazapao y que, por lo tanto, incluso desde arriba deja seguir viendo lo maravilloso de ese lugar, de esa geografía. Muy cerquita está la cubierta del Molinete en Cartagena, sobre los restos arqueológicos de una pequeña vivienda dedicada a banquetes y unas termas, ¿no? Un proyecto que yo le tengo un cariño especial porque va con nosotros durante toda la carrera. Como veis, ganamos el primer premio para remodelar este barrio del Molinete, que es el barrio, o era el barrio de putas de Cartagena, y que fue todo demolido en los años 50, ¿no? Un barrio tremendo, ¿no? Ganamos el primer premio en el año 96, se ganó el premio de urbanismo en la región de Murcia por todos los planes, y después tuvimos la suerte de ganar el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales. Y este es y por eso lo remarco. Andrés, ¿Sí? perdona, un momento. Sí. No estamos viendo que estés cambiando las diapositivas. No, en este caso no. Pero ¿No ¿y ahora? has cambiado? Sí, lo he cambiado, no. Sí. No, vemos la misma con la planta y una foto vertical. Pues no, hace años que pasé esa. Pues sigue viéndose esa. Es que cuando tocaste antes, creo que fue cuando se quedó fija esta foto. A ver, vamos a ver. ¿Me estáis viendo a mí ahora? Ahora sí. Vemos la cubierta del Molinete. Eso es. A ver, vamos a ver. Y entonces, si hago así y paso a la siguiente. No pasa. Pues no sé qué pasa. No sé qué pasa. No sé muy bien. Mostrar pantalla. O sea, yo estoy viendo las Vemos la portada de la cubierta del Molinete. Ahora ha pasado una imagen nueva. Entorno físico. A ver, espera, que viene Nico a ver lo que podemos hacer. No entiendo muy bien lo que pasa. O sea, que yo estaba hablando, pero no veíais nada. Estupendo, qué bien. Sí, mostrar pantalla, aquí está, ¿no? O sea, ¿no? Ahora que, vamos a ver. ¿Estáis viendo un entorno físico de Cartagena? Si paso, ¿veis otra? Sí, vemos esa. Vale, no, y si paso... Seguimos viendo la misma. A ver. ¿Cuál estáis viendo? ¿Entorno físico de Cartagena? Sí. Y ahora paso y estáis viendo un plano de Cartagena. Seguimos con el entorno físico. Pues majete, no sé lo que pasa. Porque yo ya estoy en otra... ¿Y ahora? ¿Seguís con el entorno físico? Sí, no se cambia la imagen, ¿no?
Pues qué raro, porque yo sí las estoy cambiando. Por favor, el compartir pantalla y vuelve a compartir, me están diciendo. Voy a dejar muestro, dejo de compartir y ahora Y ahora, digo, compartir de nuevo. a ver, mostrar pantalla. Sí. Sí. A ver, entonces estoy Vale. cambiando ahora. No, no se cambia. A mí sí me cambia. Es una cosa Pues rara esto. sí que es raro, sí. A ver, bueno, vamos a intentarlo. A ver. Ahora se ha cambiado una foto antigua. Vale, pero vamos a ver si ahora sigue cambiando. ¿Y ha cambiado a otra? Sí, ahora está cambiando, sí, sí. Bueno, pues entonces vamos a hacer una cosa. Como está cambiando, simplemente Sí. os voy, ya lo he contado, pero voy a pasar Bien, por estas fotografías rápido, porque lo he bien, contado, lo veis, plan, 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 plan. Aquí estamos, ¿no? bien, de acuerdo. Perfecto, ahora Bien, funciona. vale, Venga, perdonadme, ¿no? seguimos. Estáis viendo mi cursor, ¿verdad? Sí. Sí, Muy bien, fantástico, ¿no? Bueno, esta es Cartagena, esta es la Cartagena del 18 con estas dobles escalas, ¿no? La escala de los edificios militares, ¿no? Del cuartel de infantería, del hospital militar. Aquí veis los restos todavía del anfiteatro romano, todavía no se había construido porque se construyó en 1854 la Plaza de Toros, y esta parte de levante del arsenal militar que se conserva bastante bien. Este es ese barrio de prostitución, el barrio del Molinete, que se va a derribar prácticamente en su totalidad, ¿no? Y esta es la visión sin los derribos, con esta factura pues tan pobre, tan terrible. Y esta es la situación que nos encontramos con el barrio al ganar el concurso. Un barrio que ha perdido obviamente todas las viviendas, pero sobre todo que ha dejado como unos rastros, ¿no? Como unos arañazos en la ciudad, y un barrio que, como veis, está empezando a excavarse. En este caso, lo que estoy marcando es la cabecera, el foro. Después veremos esta actuación rápidamente. Y aquí, este lugar con estas termas que va a haber en esta posición, y aquí esta vivienda. Y se opta por intentar cubrir de manera integral este lugar. ¿Por qué? Pues porque, como veis, hay situaciones difíciles en las cuales aquí, por ejemplo, hay un opus spicatum o hay unas pinturas en las paredes que no se puede desde ningún punto de vista, dejar al aire libre. Hay algo bastante interesante a la hora de entender cómo se actúa sobre un lugar como este. Desde nuestro punto de vista, hay que visitar de la misma manera que visitaban en este caso los romanos, porque esto es una arqueología romana, y por lo tanto entrar a la vivienda por las fauces para poder llegar al atrio, para poder entrar al tablinum o para poder también entrar en todas las habitaciones laterales. Desde ningún punto de vista entrar desde atravesando los muros. Pero por otra parte, intentar colocar la estructura de esta gran cubierta no en el interior de los ámbitos, lo cual haría que la lectura fuese muy difícil, sino en aquellos sitios en los cuales los muros se han perdido. Fijaos, esto está lleno de intrusiones. ¿Por qué? Porque en Cartagena necesitas un lugar seco, encontrar agua, y por lo tanto está lleno de pozos que buscan ese agua, y eso nos da oportunidades de trabajo sobre los muros. Y tres, intentar restituir. En Cartagena hay una arqueología, digamos, de 1,5 metros, ¿no? Es decir, tu vista pasa a través de los ámbitos. Intentar restituir la geometría de esos ámbitos para que se puedan leer íntegramente. Esta es la situación de esa pieza, y esta es esa gran cubierta de 1.800 metros cuadrados que ahora os voy a explicar.
la cubierta tiende, como os he dicho, a situar su estructura en lugares en los cuales se han perdido los muros, pero en lugares en los cuales también restituye el ámbito, aquí o en esta esquina o en estos lugares interiores. Y por lo tanto es es una cubierta de grandísimas luces, ¿no? Que hay parte que está, como veis, en vuelo y que tiene que resolver muchas cosas. Obviamente tiene que resolver el agua, pero también tiene que resolver la luz y por lo tanto va a ser una cubierta con una capa intermedia de policarbonato por el cual puede discurrir el agua con mucha facilidad, pero también deja pasar la luz, pero va a ser recubierta toda esa cubierta a través de una nube de chapa perforada separada del policarbonato. Eso hace que el sol no incida sobre el policarbonato, lo cual obviamente produciría un efecto invernadero, sino que se quede en esa capa, que el agua penetre por estas chapas de aluminio zinc, que llegue al policarbonato y que se extraiga el agua a través de estos extraños soportes que también vais a ver ahora después. Como veis, las pasarelas laterales se cuelgan de la cubierta con estos cables, de tal manera que la cubierta tampoco toca desde ningún punto de vista la ruina, ¿no? Esta es esa situación de la cubierta antes de la segunda excavación. Se hace una primera excavación para detectar los lugares en los cuales se pueden poner las piezas y una segunda excavación cuando la pieza está acabada. Esta pieza que se va quebrando de tal manera que va abriendo su estructura para ver determinados lugares de la ciudad, pero tampoco para que también para que la cubierta no pese excesivamente y produzca, digamos, un efecto digamos, de demasiada presión sobre los visitantes, ¿no? Este es el aspecto que tiene ya la cubierta con, como veis, la excavación, con estos muros de madera que suben siempre por encima de la línea de los ojos y por lo tanto va a, de alguna manera, medir geométricamente el ámbito. O estas escaleras que a través de esa pasarela lateral van a ir bajando a los lugares por los cuales, en este caso, a este grandísimo peristilo se puede entrar, se puede caminar, ¿no? En este caso, como veis, la segunda escalera va a dar a las fauces de este atrio y a través de estas pequeñas piezas también de madera de pino cuperizado, ¿no? Y a través de su situación, de su colocación, distinguen los ámbitos. El pasillo está en una dirección, el resto del atrio está en otra. Es decir, que la madera de suelo te está dando una información, la madera de las paredes te está dando otra información, ¿no? De tal manera que uno puede ir entrando y no ya viendo toda la excavación en su conjunto, sino viendo cada una de las zonas. Por otra parte, se convierte en una pieza traslúcida, en una pieza que de noche actúa como una luciérnaga, pero que no intenta de alguna manera geométricamente trabajar con la medianería. Es casi una mano que se coloca sobre la medianería, casi la acaricia, pero no la toca, ¿no? Y genera, y yo creo que parte de este premio nacional tiene que ver con eso, ¿no? La cubierta es mejor porque tiene un edificio antiguo abajo, pero el edificio antiguo es mejor porque tiene la cubierta que también restituye de una manera no ortodoxa, como decía digamos, el texto de explicación de ese galardón, restituye el conjunto de la ciudad. Esa visión en la cual la arquitectura moderna construye la ciudad. No solo la construye desde la morfología antigua, sino desde intentar leer la ciudad de una manera particular. Como veis, toda la iluminación está dentro de esa panza que determina los anchos de unas cerchas muy vulgares, ¿no? En el sentido de que no tiene ninguna complicación estructural, ¿no? Pero eso hace una cosa bastante bonita, y es que la propia chapa perforada se convierte en un difusor de esa luz que provoca esta iluminación tan constante en este
esta pieza. Rápidamente os voy a contar esto para pasar también rápidamente, pues estamos un poquito atrasados, no me gustaría pasar de hora y 10, ¿no? Al lado de este museo, de esta cubierta, se ha construido el museo del lugar con todas las piezas de las excavaciones, ¿no? Un museo que inauguró el rey hace pues prácticamente un año, ¿no? Eh, y de nuevo, como siempre, es lo que uno se encuentra, ¿no? Y es bonito ver lo que uno se encuentra y lo que uno deja. Está en los sótanos de un centro de salud que tuvimos la suerte de hacer hace unos años también nosotros, y por lo tanto pudimos plantear una estructura que de nuevo no perforaba ningún ámbito, sino que solo y siempre se quedaba en aquellos muros que habían perdido, ¿verdad? Que estaban destruidos, que había faltas, o en los pozos. ¿Por qué? Porque lo que es este lugar, a pesar de que no lo parezca, es la Curia Romana de Cartagena, el antiguo ayuntamiento de la ciudad, que tenía una cota de coronación, un espacio libre de alrededor de 7 metros y medio, ¿no? Eh, eh, bueno, se sabe por comparación con otros edificios, y por lo tanto lo que nos interesaba es dejar este espacio abierto en el interior del centro de salud para, de alguna manera, que años después, cosa que ocurrió 10 años después, poder intervenir con un criterio general que uniese de nuevo lo antiguo con la pieza del centro de salud y con la pieza del museo, ¿no? Y por lo tanto el museo tiene un primer acceso en los niveles superiores, un segundo acceso que se une con la arqueología, y el museo va cayendo, ¿verdad?, desgranándose entre esos dos niveles. Pero también es un problema de infraestructura, porque obviamente delante del centro de salud es una calle. Lo que le propusimos al ayuntamiento es desmontar la calle, cambiar todos los servicios de alcantarillado, de luz, de agua, eliminarlos para poder conectar el parque arqueológico directamente con la curia. Después restituir la calle, aquello era una losa postesada de 16, 18 metros, y de alguna manera no tener que salir del museo para entrar en el parque arqueológico, sino después de ver el museo poder entrar y recorrer ese parque arqueológico. Bueno, pues esa operación salió bien y la ciudad ha ganado. Es decir, hay veces que los políticos te escuchan y te atienden, no siempre. Por lo tanto, es un museo que, como veis, se va a ir desarrollando desde esa cota superior, donde está la calle. Uno va a entrar y va a ir clac, 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 cayendo hasta la cota romana, y va a poder salir a esta cota inferior hacia, hacia el parque arqueológico, ¿no? Bueno, el museo se adapta a todas esas condiciones y por lo tanto es casi una obra de orfebrería, ¿no? Siempre con esa visión de entender los espacios acobalados, ¿no? Estos espacios que hacen que el recorrido sea mucho mayor y por lo tanto que el museo parezca más grande de lo que realmente es, manteniendo siempre las luces al fondo, ¿no? A través de pequeños patios o a través de visiones de la arqueología que constantemente hacen que este sitio que está metido entre unas medianeras pues se convierta en un edificio con una luz bastante controlada, ¿no? Este es ese centro de salud con esta entrada tan escenográfica, con las letras colgando, casi las letras de bronce de las antiguas lápidas romanas que va a haber abajo, que se cuelgan ahí, también como el tesoro de Guarrazar, y que va a ir, digamos, dando, ¿verdad?, entrada a este sitio cuyas vitrinas van a construir también la arquitectura con estas piezas circulares que van a contener estos 4 pinturas maravillosas de un Titulo Picti y de 2 musas y un Apolo de una calidad absolutamente soberbia, ¿no? Es decir, pensar que, y eso se consiguió, que el montaje del museo tenía que ir cabalgando con la arquitectura, ¿no? Que la museología no es algo que cuando tú llegas alguien llega y lo coloca, sino intentar
que todos los profesionales trabajasen en conjunto. Cuando vamos bajando atravesamos como estas galerías, aquí se ve la estructura del centro de salud, pero como veis hay esta estructura que va a salvar este gran espacio que nos va a interesar mucho, ¿no? Vamos a ir bajando y ese gran espacio lo va a definir esta especie de gran lámpara de tubos de policarbonato que de alguna manera, vais a ver aquí, restituye la geometría de la curia y también su altura. Fijaos, cuando hemos llegado a esta posición, estamos llegando ya al mundo romano, allí hay una calzada romana. No hacemos que la gente entre directamente en esta posición en la curia, si la hacemos salir al exterior, a la cabecera del foro, para entrar de nuevo en el atrio y después en el ámbito de la curia. Es decir, desde dentro se intuye que hay un edificio, se ve los suelos de ese edificio, pero para disfrutarlo físicamente se hace una operación de nuevo de entender que tienes que salir para entrar como se entraba, ¿no? Es esta calzada en la cual, como veis, lo nuevo, las vigas del centro de salud, estas piezas coloreadas en verde ligeras, las vitrinas habitación, todo empieza a acumularse y cómo desde esta calzada se está viendo también las plantas superiores del museo. Uno entra por esa puerta construida con chapones de 10 milímetros, con esta idea de la construcción naval de Cartagena, con los espartos. Todo el museo se va a forrar las paredes en tejidos naturales, en espartos, en sisales. Se va a construir con madera, pero también con estos chapones hechos con troquelados, con control numérico, ¿no? Y uno va a ir entrando en estos ámbitos para encontrarse con este lugar que restituye, como os he dicho, métricamente este espacio, ¿no? Esta gran lámpara que cuelga del techo y por lo tanto algunos de estos tubos que parecen iguales no son tan iguales, son tubos metálicos que obviamente funcionan a tracción directa, ¿no? Y el resto son tubos de policarbonato fabricados en Gerona por Polymer Technics que generan esta sensación de poder meter la luz como se metía en ese momento, ¿no? De entender que hay algo detrás con estas luces y estas sombras, pero que a la vez te definen perfectamente este lugar. Por último, cosa que me ha dicho Miguel que quería ver y que vieseis, muy rápidamente os voy a contar el pabellón de España en la Expo de Dubái. Coincide que hoy es el último día de la Expo de Dubái y por lo tanto mañana todo lo que vais a ver empezará a desmontarse. Bueno, no deja de ser triste, pero es el, digamos, el destino final de estos pabellones, ¿no? Esto fue un primer premio en dos fases, primero un currículum y después un concurso restringido en los cuales pues estaba, si no recuerdo mal, alguien se me olvidará, el restringido estaba Carme Pinós, Juan Herreros, Nacho García Pedrosa, Selgascano, estábamos nosotros y alguien más, perdonadme que no lo recuerde es exactamente, sí, Irisarri Piñera, ¿no? Bueno, tuvimos la suerte de ganar este premio en el año 18, acabamos en ese momento de montar el pabellón español de la Bienal de Venecia y nos pusimos con este asunto. Y es curioso, ¿no? Muchas veces cuando ves esta foto, como hace 50 años estos señores construyen unos países, unos emiratos, Dubái, Abu Dhabi, donde realmente solo había arena, con esta especie de visión, ¿no? Con esta visión y con este dinero que da el petróleo y después, obviamente, el gas, ¿no? Y van a construir estos lugares. Esto es Dubái, ahí al fondo tenéis el Burj Khalifa, ¿no? Un lugar
en el cual es difícil reconocer una ciudad como las que entendemos nosotros. Posiblemente tengan otro tipo de valores, ¿no? Pero nosotros pensábamos que después de ver esto deberíamos o teníamos que hacer un pabellón radicalmente distinto, ¿no? No un pabellón que se basase en la tecnología, la Expo está llena de tecnología, sino que se basase en intentar amortiguar el calor, pero sobre todo en un cierto sentimiento de la comunidad y lo público, en contraposición a un lugar en el cual lo público es inexistente y el control es absoluto. Y por lo tanto, responder al problema con una visión distinta de lo que se hace habitualmente en estos países. Este es el lugar del pabellón de España, ¿no? Alguien me dice, ¿y cuál es el genio del lugar? Pues estaba de visita en otro sitio, supongo, ¿no? Es un erial absoluto. Y por lo tanto, ¿dónde te apoyas? Pues te puedes apoyar en el clima, te puedes apoyar en esas condiciones, pero desde luego no en un paisaje, la domesticidad, en el color, en la baja tecnología, en las condiciones cerámicas, ¿no? Y por lo tanto uno empieza a trabajar, ¿no? Intentando aproximarse de manera desde muy distintas condiciones hasta llegar a este esquema, ¿no? De un pabellón que resultó difícil hacer entender lo que queríamos hacer, ¿no? Todos los lugares de exposición estaban metidos debajo de la tierra, ¿no? Que es un sitio amortiguado por la temperatura. Y aparte protegido de una especie de sombrajo que generaba sombra y ese sombrajo tenía una forma especial que lo que hacía era de manera absolutamente ortodoxa, coger el aire caliente, subirlo y expulsarlo a través de unas rejillas y por lo tanto a través de un efecto Venturi. Y con eso disminuir clarísimamente la temperatura brutal de este lugar y efectivamente hay refuerzos de aire acondicionado porque hay momentos en los cuales es imposible, pero hay una baja utilización de las ventilaciones mecánicas y por lo tanto esta es la situación, ¿no? Un lugar que capta este poco frío de este sitio, lo transmite a este lugar interior y el aire caliente que va pasando a través del pabellón es expulsado a través de estas toberas generando determinados lugares y por eso esta charla se llama Personas y Lugares o Lugares y Personas, que es el lema de este concurso, ¿no? Lugares porque también uno quiere hablar del propio país, de generar la metáfora del país como un país muy poliédrico, ¿no? Y también de personas, no solo de sombras que son controladas, sino de gente que puede hablar, que se puede detener, que se puede sentar, ¿no? en esos lugares, ¿no? Con todas las condiciones que podéis pensar de reutilizaciones, de reciclados. Bien, todo lo planteas, un pabellón que es, como veréis, totalmente atornillado, totalmente desmontable y que posiblemente mañana se corte como un chorizo y se lleve a los hornos eléctricos para sacar otros aceros. Es decir, para que esto funcione tiene que haber una voluntad política detrás que lamentablemente no hay por mucho que nos empeñemos los arquitectos, ¿no? Este es el pabellón, que es lo que es porque el lugar es así y por lo tanto porque hay una avenida principal y una especie de calle secundaria y por lo tanto se abre en esquina mientras que se cierra de manera muy contundente a la trasera y a nuestro vecino, el pabellón de Nueva Zelanda y a la trasera porque son todas las zonas de carga y descarga. Pero se cierra, como veréis, con una cierta dignidad. El pabellón es una serie de recorridos que tiene una condición bastante interesante y es que no tiene puertas. Solo va a tener puertas en esta gran rampa que va a unir esta cota con las cotas de abajo. Pero el conjunto del pabellón es un pabellón libre, evidentemente la sala de actos está cerrada o la sala VIP está cerrada, pero tú puedes transitar, tú puedes sentarte,
por un tanto por ciento importantísimo del pabellón sin que nadie te diga lo que tienes que hacer. Y esa idea de poderse sentar en una plaza a la sombra es una idea que ha funcionado, ¿no? Detrás están todos los servicios técnicos, como veis, a este lado los servicios de restauración, de tal manera que uno sale de ver la exposición, puede comprar una cosa y entrar a estos sitios, pero también sin entrar en el pabellón uno puede venir, tomarse, iba a decir una cerveza, un agua mineral o que le hagan una paella si quiere, ¿no? En la sección se ve muy claramente esta situación en la cual cada uno de estos conos va a tener una condición distinta para acabar en esta grandísima pieza con esta cúpula bestial perforada de la cual va a colgar una pieza interesantísima de Daniel Canogar, ¿no? Lo vamos a ver. Cuando uno baja, le entran rápidamente a una cosa con un cine, pasa a una exposición, le vuelven a subir y lo expulsan como un escroto al exterior. Estando aquí toda la máquina de las cocinas, los aseos, todas estas cosas que obviamente hacen la máquina, la gasolina de ese pabellón. Una estructura tremendamente compleja, una estructura que tuvo que pasar como si fuera un Boeing por un túnel de viento, porque obviamente al estar absolutamente abierto el pabellón, las succiones provocaban unas dudas estructurales formidables y como veis un pabellón que se construye atornillando todas las piezas con unas grandes luces. Este es el sótano donde se van a desarrollar las exposiciones y con unos problemas constructivos importantísimos, ¿no? Antes de dar un repaso fotográfico para acabar al pabellón, la fachada atrás a mí me interesa especialmente, ¿no? Porque se construye con ya reciclando elementos de desecho de las propias Expo, como los trozos de adoquines, ¿no? Y por lo tanto se construye con una fachada de gaviones y con estas grandes ventanas horizontales que van a dar luz a las oficinas, a las zonas de servicio, pero fundamentalmente no se espera desmontar el pabellón para que sea reciclado, sino que ya tiene este proceso de trozos, algunos completos, otros no, de reciclaje del propio material de la Expo. Esta es esa pieza con esta posición de la iconicidad, ¿no? Lo importante es que el pabellón se vea, que el pabellón quede en la memoria de la gente. Como veis, no existe esa puerta hasta tal punto que el suelo del propio pabellón está construido con estas piezas de hormigón con las que se construyen los espacios públicos de la Expo. O lo que es lo mismo, se entiende que ese interior y que ese exterior tienen muchísimo que ver, ¿no? Por un lado estas rampas italianas y a este lado una rampa muy leve que te va a ir subiendo para resolver los problemas de movilidad y estas piezas intermedias, como, claro, cómo solucionar el salto del exterior al interior de los conos. Pues estas piezas enormes, ¿no? Que van a tener en su parte superior toda la producción de energía eléctrica, ¿no? Como veis, esta es esa rampa y este es ese contacto visual absoluto y contacto físico con ese exterior que está matizado por estos muros curvos construidos con sisal, ¿no? Y a la vez estas grandes cúpulas que, como os he dicho, cada una de ellas se configura físicamente de una manera distinta, en este caso con tiras de sisal en el interior de la estructura, ¿no? O con estos también escudos que van a bajar la cota y que van a permitir pues que la gente se siente, que haya un poquito de agua y por lo tanto que haya todos los elementos de amortiguación climática que conocemos todos o unas grandes cúpulas vegetales, ¿no? Pero también esa rampa interior que te va a conectar los dos niveles y que va a cambiar de forma y de dimensiones a través del color cuando esta escultura de Canogar va a cambiar el color, ¿no? Es esta rampa continua que va a ir moviéndose por este espacio enorme
pero que también se va a convertir en un espectáculo cuando tocas la barandilla y en función de qué parte tocas, los LEDs de esta gran escultura inundan este lugar con estas luces radicalmente distintas. El espacio quizás central, más espectacular de este pabellón, que por otra parte pues configuran otros espacios, en este caso el bar, o estas salidas con los restaurantes y los espacios exteriores de manera más tranquila. Claro, todas estas ideas de la transparencia, de la iconicidad, están en todos los lugares del pabellón, desde en sus fachadas traseras hasta en introducir luces en el interior de estos conos con estas telas tatuadas que ayudan a entender este elemento casi circense, ¿no? Un pabellón que tiene esta característica de poder ser montado y desmontado y que no quiere quedarse allí, que no quiere estar en este lugar, sino que lo monten en un camión y que se lo lleven a otro sitio de manera radical. Es curioso hoy, ¿no? Porque yo estoy arriba, ¿no? Está Nico abajo, ¿no? Y el resto de personas del estudio, pues obviamente no están aquí, ¿no? Pero si yo voy a Almería o donde sea, o Nico o Achu a contar estas cosas, es porque hay otras personas trabajando. Y esto quiere decir que definitivamente la arquitectura tiene una condición colectiva, y fuera muchas veces de los autores, ¿no? Porque tus colaboradores, tus socios tienen tanto que ver en la arquitectura como tú mismo, pero también la gente que está en las obras, los buenos constructores, los herreros, los ferrayas, que en definitiva son nuestras manos y muchas veces también una inteligencia de artesano que hace que las obras mejoren, igual que mejoran si tienes un buen cliente, si las administraciones y las organizaciones profesionales funcionan. No me parece ya que los arquitectos debamos a ser unos gorriones únicos en el cielo, sino que trabajemos en conjunto, que trabajemos dialogando y así haremos, creo yo, una arquitectura mejor y una arquitectura que será más de nuestro tiempo. Pues yo no tengo mucho más que decir. Me perdonáis que me haya alargado 10 minutos más de lo que pensaba, pero era necesario. Gracias. Andrés, muchas gracias por la estupenda charla que nos has brindado. Ha habido algunos problemas técnicos, pero bueno, los hemos resuelto. Vamos a ver si hay algunas preguntas que suele ser difícil en presencial. Supongo que a distancia aún lo será más, pero bueno, si alguno de los asistentes quiere hacer alguna pregunta, lo puede hacer creo que verbalmente o quizá también lo puede hacer por chat o también lo puede hacer por chat como estime oportuno. Parece que nadie se anima. No sé, Andrés, yo... No, yo sabes que no tengo ningún problema, que mi vanidad está satisfecha. Bueno, pues que tampoco es muy oportuno que yo pregunte cosas, porque se las puedo preguntar en otro momento, quizá, ¿no? Bueno, pues si parece ser que no hay ninguna pregunta, le paso la palabra a Luis, el decano, que concluirá esta primera conferencia. Andrés, muchas gracias y nos veremos pronto. Muy bien. Yo nada más que agradecerte, Andrés, tu cercanía siempre con el Colegio de Almería, tu proximidad y que además de tu proximidad física, que nos hayas contado algunas obras tan próximas que inviten a visitarlas desde aquí o a volver a visitarlas los que hemos tenido la suerte de conocerlas. Y también agradecer a Miguel Centella su colaboración y su participación en este reinicio del ciclo de conferencias. Y aprovechando las primeras palabras de Andrés sobre los cursos de verano, os quería anunciar o comunicar que también vamos a reiniciar el
los cursos de verano en esa modalidad que tú has comentado antes de autogestión sin depender de otras instituciones o otras corporaciones, con lo cual volveremos a tener la posibilidad de tener cursos como los de hace 10, 15, 20 años que tanta satisfacción nos dieron al colegio y a los que participaron en ellos. Y agradecer, por supuesto, a todos los asistentes, participantes en esta charla, en esta conferencia, que son los que hacen posible que estas cosas puedan ocurrir. Nada más, muchas gracias y buenas noches, y emplazarles para la próxima conferencia, que será el 28 de abril a cargo de Evelyn Alonso y José Antonio Sosa. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Andrés, hasta la próxima. Nos vemos pronto. Un abrazo a todos. Abrazo a todos y a todas. Hasta ahora. Adiós.